Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de Uno.i que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Inteligencia Educativa, yo soy Rodrigo Cosío y mi invitada del día de hoy es la doctora Carla Paniagua. ¿Cómo estás, querida Carla? Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. ¡Qué lujo! ¿Te das cuenta que eres nuestra primera invitada al primer episodio de la primera temporada de este podcast? Siento una enorme responsabilidad, así que mejor ya no me lo digas. Lo sé. Pero bueno, Carla, pues tú eres como de casa, te lo he dicho siempre. Para la gente que no te conozca, voy a proceder a hacer una introducción. Gracias. Voy a leer tu bio. Ya muchos de nuestros líderes educativos te conocen porque te han visto en nuestros congresos dar charlas espectaculares en el escenario de Uno.i, pero de todas formas voy a proceder a hacer la introducción. Venga. Carla, tú eres una curiosa profesional, eres doctora en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación, eres maestra en antropología social y comunicóloga. Coordinas el área de estudios de futuro, diriges la especialidad en diseño del mañana y coeditas la revista Economía Creativa en Centro, institución de educación superior especializada en la creatividad. Eres investigadora nacional del CONACYT, nivel 1, también eres autora de 3 libros y de gran diversidad de artículos publicados en revistas como Metapolítica, Nexos, Cuicuilco, Ichantecolotl, Journal of Future Studies y Temps de Diseñi, entre otras. Eres conferencista, tallerista, profesora en grado y posgrado y cuando no estás escribiendo o diseñando una experiencia de aprendizaje, cultivas lechugas. Es correcto. ¿Cultivas muchas lechugas, doctora? Sí, de distintas variedades. Tengo que presumirles que en mi huerto tengo lechugas de 5 variedades diferentes. A ver, cuéntanos sobre eso. Pues tengo, por ejemplo, lechuga francesa, oak leaf, orejona, y además muchas de estas pues ya son cuarta, quinta generación, o sea, ya son semillas que produzco en casa. Este es un proyecto que iniciamos mi esposo y yo hace unos 5 o 6 años y tengo que decir que es una tremenda responsabilidad, pero también lo disfruto mucho. O sea, tienes que cuidar las lechugas en una base cotidiana todos los días, tienes que darles atención y... Claro, sobre todo, yo creo que el trabajo más importante es de observación, de detalles. Bueno, y obviamente mantener la humedad de los cultivos, porque como cultivamos orgánico, tienes que estar al mero tiro con las plagas. Claro. Porque además así como dice la canción que cada rosa tiene su espina, Claro. o como dicen los filósofos de Poison, pues así cada planta tiene su plaga, ¿no? Entonces hay que estar, pero bien atento de qué es lo que pasa, de qué señales nos da la planta e intervenir inmediatamente con lo que sea que corresponda, que casi siempre es quitar las plagas con la mano. Y esto lo haces en tu propia casa. Es correcto. Es un huerto de azotea. Así es. Fantástico. Más gente debería hacer este tipo de cosas. Absolutamente, pero la verdad sí es una friega. Entonces sí se necesita cierta disposición y sí te toma tiempo, pero vale la pena y, a ver, puede sonar súper banal, pero yo creo que sí te ayuda a entender muchas cosas, el cultivar tus propios alimentos. A mí me ha servido para valorar mucho más el trabajo brutal que hacen nuestros agricultores y para entender muchos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con cultivar la paciencia, con saber esperar, porque no hay shortcuts. Cuando estás cultivando un jardín, las cosas nacen cuando tienen que nacer, no antes, y no importa que tengas mucha prisa. Al jardín le vale gorro tu prisa. Esto que acabas de decir es fundamental, doctora, porque no solo aplica al cultivo de plantas, sino al cultivo de personas, que es el tema que nos ocupa aquí el día de hoy. Este es un podcast sobre educación. Y acabas de decir algo clave. De pronto la gente tiene mucha prisa porque los niños de preescolar, el jardín, ¿no? Este concepto del jardín de niños, ¿no? Las educadoras son jardineras que están cultivando personas y de pronto hay una prisa, en esta cultura del desarrollo curricular, de pronto hay una prisa porque el chiquito aprende a leer y aprende a escribir y de pronto empezamos a forzar ciertos procesos que no están ahí. Este no es el tema central del podcast, pero me gustaría que aprovecháramos esta analogía que acabas de poner sobre la mesa para que nos dieras tu feeling al respecto. Totalmente de acuerdo en que lo abordemos, sí. ¿Qué opinas tú? Bueno, tú no eres docente de pequeños, de párvulos, de niños chiquitos, eres docente de gente que está en una especialidad. Uh-huh. Pero ¿se traslada esta metáfora que acabamos de poner sobre la mesa a la gente con la que tú estás trabajando?
Totalmente. Fíjate que esta es una condición, podría yo decir, y concuerdo con autores como Donald Rushkoff o como Alvin Toffler, concuerdo en el sentido de que vivimos en una condición, en una suerte de síndrome que podríamos denominar futurismo o tempocentrismo o presentismo. Son distintas maneras de nombrar el mismo problema, pero estamos como atrapados en un presente perpetuo y estamos atrapados, poco condicionados por el entorno en el que vivimos. Estamos atrapados en la recompensa rápida. Entonces, pues efectivamente yo lo veo no solo en mis estudiantes de grado y posgrado, también lo veo cuando trabajo con empresas, como que todo el mundo está esperando resultados inmediatos, respuestas inmediatas, sin ningún esfuerzo además. O sea, queremos una experiencia effortless y además inmediata, porque de alguna manera el mundo que vivimos y esta hiperconectividad perpetua, pues contribuye, creo yo, a promover ideas equivocadas acerca de cómo funciona el mundo, ¿no? Claro. Entonces, lo veo constantemente con mis estudiantes que de repente tienen esta idea muy extraña que yo me encargo de cuestionar inmediatamente, de que pues el aprendizaje es libre de fricción. De ninguna manera soy una profesora draconiana que cree en que la letra con sangre entra. No, por supuesto que no, pero tampoco creo que aprender sea ni inmediato, o sea, no alcanza resultados inmediatos, ni es libre de fricción, ni es libre de esfuerzo. Entonces, creo que eso es algo que procuro asumir como una campaña, pues. Yo considero que estoy en militancia permanente para hacerles ver a mis estudiantes que aprender es cambiar, como dice Gregory Bateson, y que cambiar, pues de repente incomoda, ¿no? Y no sucede de forma inmediata. Tiene que haber un proceso como en los jardines, justamente. Qué interesante lo que acabas de decir, porque eso nos aterriza de lleno en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el futuro. El cambio, de alguna manera, es un vehículo que nos lleva al futuro. El futuro es un estado en el que nosotros nos hemos transformado, en el que estamos quizá del otro lado de un trayecto, no lo sé. Pero justo de eso quiero preguntarte, doctora, porque tu tema de estudio es justamente el futuro. Tú diriges una especialidad que se llama Estudios del Mañana. O sea, tú y tus estudiantes estudian el futuro. La mayoría de los mortales tenemos una noción de futuro como, bueno, un momento ambiguo, quizá un poco borroso, que se ve allá en la lejanía, en el horizonte. El futuro es algo que va a llegar. Y a veces lo mejor que podemos hacer es, pues, tener buenas esperanzas al respecto. Esperamos que el futuro sea mejor que el presente. Esperamos que nos traiga bonanza, bienaventuranza, buena onda, cosas bonitas. Pero no tenemos quizá una disciplina o un enfoque específico para pensar acerca del futuro. Yo te quiero preguntar, tú que te dedicas a esto, ¿cómo piensas en el futuro? El futuro, ustedes lo ven, ustedes los que lo estudian sistemáticamente, ¿lo ven de una manera distinta como lo vemos el resto de las personas? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que partimos de una noción común. O sea, el futuro es todo lo que no ha sucedido, ¿ok? Con todas sus ambigüedades. Creo que la diferencia es el plazo, porque regularmente cuando no estás habituado a pensar en los futuros, en el futuro de manera múltiple y sistemática, es decir, más bien como los futuros, como las posibilidades, y cuando no estás acostumbrado a trabajar con ciertas herramientas e instrumentos prospectivos, pues quizás vives con una idea un poco más cortoplacista, ¿no? O sea, el futuro es el año que entra, es la próxima semana, es dentro de 3 años. Cuando trabajas en el ámbito prospectivo, tu piso mínimo es de 10 años y en realidad eso es poco, ¿no? O sea, aquí nosotros trabajamos con plazos de a 10, 20, 30, 100 años, etcétera. Yo he visto incluso trabajos prospectivos a 1000 años que pues ya son una volada, ¿no? Porque Claro. te haces preguntas no en el ánimo de predecir, porque no nos dedicamos a la predicción, más bien nos dedicamos a especular qué podría pasar con ciertos sistemas bajo ciertas circunstancias. En resumen, lo que hacemos es estudiar los procesos de cambio, pero los procesos de cambio a una escala grande, una escala que requiere entender los sistemas en procesos de lustros, décadas, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, como la escala
y digamos, como el parámetro temporal con el que trabajamos. Para poder estudiar el futuro, ¿necesitas estudiar el pasado de alguna manera? Wow, me encanta la pregunta. Sí, sin duda, para poder estudiar el futuro necesitas entender el pasado y el presente del sistema. No porque lo vayas a extrapolar, porque como he dicho, el futuro no se puede predecir, sino porque esa es la materia prima en función de la cual te vas a imaginar, vas a hacerte preguntas acerca de lo que podría suceder. Entonces, como que ese es tu insumo, ¿no? Tú dices, bueno, de acuerdo a estas condiciones, de acuerdo a estos jugadores, de acuerdo a estos procesos de cambio, de acuerdo a estas lógicas, ¿qué podría pasar si todo sale bien, si todo sale mal, si las cosas siguen más o menos así, sin sorpresas, o si de repente llegan los aliens, o si de repente ocurre una pandemia, o si de repente nos volvemos zombies? Entonces te planteas esos supuestos que a veces pueden sonar muy de ciencia ficción y de hecho el vínculo con la ciencia ficción no es azaroso. Mis estudiantes toman una clase de escritura creativa de escenarios de ciencia ficción justamente para entrenar la plástica de la mente, pero pues no es un ejercicio de mera imaginación. La imaginación, el tamagotchi de la imaginación necesita un alimento y el alimento es la comprensión del pasado y el presente del sistema. Qué interesante lo que dices de la ciencia ficción, porque en efecto la ciencia ficción pareciera, si revisamos la literatura de ciencia ficción no sé, hablo de los años de mi infancia, quizá los años 70, ¿no? Mucha de esa literatura, ¿no? Isaac Asimov, Philip K. Dick, gente que escribió obras que después fueron inmortalizadas en el cine y demás, pues de alguna manera tienen una naturaleza predictiva, ¿no? O sea, nos hablan un poco de realidades que estamos empezando a ver materializarse ahora en plenos 2020, ¿no? Este tema de la llegada de la inteligencia artificial, la corporeización de esos algoritmos, de esas inteligencias artificiales, no sé, ¿cuál es tu feeling al respecto? Me parece muy interesante. Yo no estoy tan segura de que, digamos, o sea, sí coincido contigo en que la ciencia ficción es una especie de arena de prácticas, donde nos podemos hacer preguntas, la famosa pregunta, ¿qué pasaría si? What if? En ese sentido es muy útil, pero también pues la ciencia ficción es precursora de ideas equivocadas, precursora de muchos sesgos, entonces creo que hay que tomarlo con reservas, no como una predicción, sino más bien como una arena de prácticas. Al respecto de estos autores como Bruce Sterling y Julian Blicker han rescatado el valor que la ciencia ficción tiene, por ejemplo, como una arena para entender las implicaciones éticas de los productos de diseño, y a esta intersección la llaman design fiction, justamente por la gran utilidad que tiene la ciencia ficción. Entonces, pues no puedes saber qué va a pasar, pero sí te puedes preguntar qué pasaría si hacemos tal o cual cosa. Y de hecho, yo creo que la ciencia ficción es muy útil para advertirnos de qué cosas no debemos hacer. O sea, viene a mi mente inmediatamente una película que, si no la han visto, se las recomiendo mucho, y si ya la vieron, por favor, vuélvanla a ver a la luz de esto que estamos comentando, que es Minority Report, donde pues se plantean una serie de dilemas éticos relacionados con la tecnología. La privacidad. Exacto, la privacidad, la toma de decisiones, la predictibilidad del comportamiento humano, y además como con soluciones de realidad extendida que ya no están a la vuelta de la esquina, ya están en el presente. Están aquí, claro. Oye, y bueno, te quiero preguntar a nivel personal, ¿cómo te interesaste en el futuro? ¿Cómo llegó esto a tu vida? ¿En qué momento dijiste, oye, esto es algo que me interesa estudiar seriamente, me quiero meter a esto? ¿Cómo pasó? Híjole, tengo que decir primero que lamento mucho que estemos tomando agua y no mezcal, y que tengamos tanta prisa, y que este podcast tenga un tiempo tan limitado. Entonces, a ver, voy a intentar ser breve. Mi primer encuentro con el futuro, y en ese momento yo no podía adivinar que eso se iba a convertir en mi profesión, sucedió cuando yo era niña. Esta historia la reconstruí justo para contarle mi primera colaboración con un OI en un congreso. Estaba sola en mi casa y vi una película que cambió mi visión de las cosas. Nuevamente hablando de ciencia ficción, vi Galaxy Express 999, basada en un manga de Leiji Matsumoto. En ese momento yo no sabía cómo se llamaba la película, pero básicamente es
una historia distópica que ocurre en un futuro indeterminado, en un lugar indeterminado, donde un niño huérfano que se llama Tetsuro decide tomar una locomotora intergaláctica para ir a Andrómeda a migrar su cerebro a un cuerpo prostético. Así te la pongo. Wow. Me voló la cabeza porque Obvio. yo era una niña y pues ese fue mi primer contacto con la idea del futuro remoto, con la idea de la distopía. ¿Qué edad tenías cuando viste esa película? 7 años, una cosa Ok. así. Entonces me voló la cabeza, de verdad. Yo me pregunté en aquel momento por qué alguien querría renunciar a su cuerpo biológico. Qué buena pregunta. Pues sí, con los años envejecí y dije, no la friegue, ya entendí cómo está el asunto. Sí, a los 7 años dices, Ajá. bueno, ¿por qué uno renunciaría a esto? Claro, ¿no? Pues claro, en ese tiempo yo todavía no entendía el gran potencial del cuerpo humano y ya después dije, no la mueles. Pues sí, ya entendí porque cuando uno crece y se empieza a oxidar, empiezas a considerar que no estaría tan mal. Y bueno, Matsumoto ahí coloca una serie de dilemas muy fuertes a los cuales regresé muchos años después con motivo de una invitación que me extendió UNOI para participar en uno de sus congresos. Y bueno, ya para ese momento sucedió que me fui a trabajar a Centro, a la institución con la cual colaboro, y ahí me encomendaron diseñar un posgrado. Pero la encomienda fue muy abierta, fue como diseñar un posgrado en el ámbito de la creatividad. No se dieron mayor lineamiento que ese. No. Resumidas cuentas, efectivamente me dieron como carta abierta, armé un equipo de investigación, todos ya teníamos un posgrado, ya habíamos vivido la experiencia de hacer al menos un posgrado, y les propuse como, hagamos un posgrado que nos inspire a nosotros mismos a querer regresar a la escuela. Maravilloso. Entonces, Qué genial premisa. empezó siendo una búsqueda muy abierta, pero después empezamos a cerrar el embudo. Tuvimos bastante tiempo para investigar, investigamos 1 año, empezamos a detectar temas que nos interesaban y ahí ya empecé a cerrar la pinza con ayuda de quienes colaboraron en este equipo, y de ahí salió, a resumidas cuentas, el programa La Especialidad en Diseño del Mañana, que dirijo desde hace casi una década. Tengo que decir, y esta historia he tenido ocasión de contarla en otros foros porque me hace mucha gracia, cuando presenté por primera vez el proyecto, las autoridades de Centro me dijeron no, de ninguna manera, o sea, ¿eso qué, no? Y me encanta porque una de las leyes del futuro de Dator dice que las ideas útiles acerca del futuro en principio pueden parecer ridículas. Entonces creo que la propuesta en principio parecía ridícula. Pero tengo que decir que ya para ese momento ya había muchos programas de prospectiva en otras partes del mundo, incluido México. La diferencia fue que pues nosotros propusimos una especialidad. Y así fue. La cosa es que yo no esperaba, estar a cargo del programa. O sea, para mí era una encomienda más. Y de repente me dicen, pues qué padre que hiciste el plan de estudios, dirígelo. Y yo así de, a ver, espérate, ¿no? Yo no estoy lista para hacer esto. Y bueno, pues tomé la responsabilidad y decidí comprometerme con el proyecto y no podía encabezar un programa que no conocía a fondo. Entonces, pues me metí a estudiar y de eso ya hace casi 10 años. Me sigo considerando un aprendiz. ¿Cómo debe ser? Pues sí, pero ya sé un par de cosas que no sabía en aquel entonces. Si te fijas, pues hice una elipsis casi tan larga como la de 2001, Odisea del Espacio. Pero No, un poquito más breve, un poquito más breve. empecé siendo una niña y retomé ya estando ruca, como ahora, en la mediana edad. Oye, pero qué fabuloso trayecto, porque en ese inter estudiaste comunicación, estudiaste antropología social, pero siempre tu inspiración era el futuro. De alguna manera. De alguna manera sí. ¿Cómo cuando decides estudiar comunicación, cuando decides estudiar antropología social, qué rol juega el futuro en estas decisiones? ¿Dónde está? ¿Cómo te impulsa? ¿Cómo te conecta con estas disciplinas? Ay, qué buena pregunta. La verdad se me eriza la piel. A ver, lo que yo tuve claro en todo momento, digamos, esto se conecta con otro atributo que fue con el que me presentaste y te lo agradezco, que es que desde siempre me he considerado muy morbosa, muy curiosa, pero de una manera morbosa, pues. O sea, tú no lo dijiste así, tú dijiste es una curiosa profesional, porque lo que hice fue transformar este morbo, esta inquietud que me producen ciertas cosas, lo convertí en mi profesión. Y por eso estudié antropología, ¿no? Porque hay ciertas cosas, ciertos aspectos del comportamiento humano, el comportamiento tabú, me da mucha curiosidad. Entonces llegué desde ahí. Creo que a todos los seres humanos, creo que es una condición. Lo que pasa es que también la formación conservadora nos ha
obligado a tomar distancia de esos impulsos naturales, pero me parece que es muy natural en los seres humanos querer explorar los temas oscuros, los temas que no están a la luz, porque temas como la muerte, en fin, cosas que pudieran, o el horror, el terror, ¿no? Que sentimos ante una amenaza inminente sobre nuestra vida. Ujú. Ese tipo de cosas son parte de la supervivencia, o sea, son parte del Totalmente. hardwire que traemos en nuestro cerebro, Totalmente. pero hay una educación conservadora que nos dice, eso no está bien. De No acuerdo. está bien que pienses en esas cosas. Háblanos un poquito de eso. Sí, justo. Pues yo vengo de una formación católica, estudié en colegio de monjas, justamente en cierto punto de la vida, sobre todo cuando me fui a estudiar a una universidad comunista, quizás ahí fue donde hice el shift y decidí darle rienda suelta a mi curiosidad y no solo eso, como que hacer de esa curiosidad mi leitmotiv. Y fue así como llegué, porque resulta que este trabajo que consiste en observar detenidamente y estudiar el comportamiento colectivo alrededor del tabú es lo que en el contexto prospectivo se llama análisis de horizontes. Dice la prospectivista estadounidense Amy Webb que el tabú de hoy es el mainstream de mañana. Entonces yo no lo sabía, pero de alguna manera estaba abonando en esa dirección, ¿no? O sea, yo decía, a mí me interesa estudiar ciertas prácticas que son como ocultas, extrañas, peculiares. Y pues resulta que allí, en esos comportamientos que hoy se podrían considerar excesivos, extraños, no sé, Oscuro. oscuros, que incluso resultan incómodos de abordar, pues ahí puede haber señales de cambio. No nada más ahí, pues, pero esa es una manera de llegar a ese lugar. Cuando me tuve que hacer cargo, y lo digo así porque así lo viví en su momento, como que es algo de lo que me tengo que hacer cargo. Ahora lo hago porque quiero, pero en ese entonces fue como de, bueno, está bien, lo voy a hacer porque así me lo han indicado. Cuando me tuve que hacer cargo de la especialidad, yo dije, tengo que conectar este nuevo saber con lo que yo ya sé hacer para encontrar mi lugar, porque si no siempre voy a ser una advenediza en este campo del conocimiento, ¿no? O sea, yo sentía que este campo del conocimiento no era mío, que era algo que había desarrollado junto con mis colegas porque me lo habían encomendado y estaba haciendo mi trabajo y procuré ser profesional e impecable, pero no lo consideraba mío. Entonces hice el camino de apropiarme de ese nuevo saber conectándolo con algo que yo ya sabía hacer, que en el campo de la prospectiva, o sea, yo lo llamaba análisis del comportamiento colectivo, trabajo de campo, observación participante, etcétera, pero en el ámbito prospectivo, eso se llama análisis de horizontes. Y hay un ámbito en el cual pude hacer la intersección con mucha comodidad, pues, que es el ámbito de la antropología anticipatoria. Entonces, ahí fue donde dije, lo que yo sé abona en esta dirección. Y entonces ahí hice el plugin y empecé a ser muy feliz porque dije, no solamente, pues no estoy empezando desde cero y no soy una advenediza, sino que tengo algo que decir a título personal, no nada más dirigir el programa y resolver las cosas administrativas, que es algo que hago con mucho gusto, sino también contribuir como investigadora. Ahí fue donde ya empecé como a alcanzar el clímax de mi relación con los estudios de futuros. Wow, qué maravilla. Qué emocionante historia, doctora. Oye, pues mira, te propongo algo. Vamos a hacer una pausa. Ok. Esto se va a convertir en la primera parte del episodio. Y después de la pausa vamos a grabar la segunda parte del episodio, en la que vamos a aterrizar todo lo que nos acabas de decir en el ámbito educativo. Venga. En el ámbito educativo además de nuestro país. Vamos a ver cómo esta idea de futuro se vincula con la idea de educación. Cómo el futuro, de alguna manera, puede convertirse en un motor de la educación y por qué la gente que piensa en educación tendría que estar pensando en el futuro. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a un corte y luego volvemos.